Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a la plataforma de formación de Trainology. Hoy estoy con mi gran amigo y compañero Alex. Vamos a hablaros de un tema bastante interesante que normalmente suele darse en los gimnasios, que es el tema de la técnica de entrenamiento avanzada en sí, que se llama super serie. Entonces, bueno, vamos a intentar explicar qué es la super serie, qué tipos de super series existen, cómo gestionar este tipo de técnicas para mejorar la hipertrofia, la fuerza, cómo podemos organizarlas, programarlas, pues un poquito a nivel general, todo lo que necesitamos saber para poder realizar una super serie o planificar una super serie de manera eficiente. Entonces, bueno, si te parece, empezamos explicando qué son las super series. Entonces, ¿cómo las definiríamos? Bien, pues como ha dicho Álvaro, tenemos varios tipos de super series, pero antes de meternos con eso, pues lo importante sería definirlo, ¿no? Como bien dices. Entonces, una super serie sería básicamente la combinación de dos ejercicios, de dos series de dos ejercicios diferentes sin realizar un descanso entre esos dos. Por ejemplo, si nosotros vamos a entrenar los brazos y hacemos una super serie de bíceps, pues podemos hacer un curl de bíceps con barra seguido, sin descanso, de un curl araña, por ejemplo. Eso es. Entonces, al final tenemos que tener en cuenta que lo que tenemos que hacer si queremos aplicar una super serie son dos ejercicios, o bien que trabajen el mismo grupo muscular o diferentes grupos musculares, pero que no haya ningún tipo de descanso entre estos ejercicios. Entonces, ¿qué tipo de super series tenemos? Bien, pues tendríamos en primer lugar las super series antagonistas y las super series agonistas. Las super series antagonistas las definimos un poco. Bien, pues para que se entienda, con ejemplos se entiende perfectamente, pero las antagonistas básicamente nos referiríamos a super series en las que en el primer ejercicio el músculo que más se activa, el músculo que más se activa, por ejemplo, es el bíceps, y en el segundo ejercicio sería su antagonista, el tríceps. O, por ejemplo, en el caso de unos empujes y unas tracciones, podríamos meter en primer lugar un press banca y en segundo lugar en super serie con un remo con barra. Esas serían un poco las super series antagonistas. Eso es. Y luego, las agonistas, ¿cuáles serían? Las agonistas sería un poco lo contrario, ¿no? Trabajar patrones motores más similares. Por ejemplo, dos ejercicios que sean de empujes, dos ejercicios que sean de tracciones, dos ejercicios que sean de flexión de codo, en el que en ambos ejercicios el músculo principal involucrado sea, digamos, el mismo. Eso es. Entonces, si tuviéramos que poner esos ejemplos, o reduciéndolo o simplificándolo, sería, si queremos trabajar a nivel antagonista, vamos a realizar una super serie con un grupo muscular y en la segunda super serie o en el segundo ejercicio de la super serie vamos a trabajar el contrario. Mientras que si quisiéramos realizarlo de una manera agonista, vamos a utilizar ejercicios que activen la misma musculatura en los dos. Ahora, la forma en la que activemos esa misma musculatura puede cambiar. Es decir, podemos realizar ejercicios que sean con el mismo patrón. Por ejemplo, si queremos hacer un press de banca, podemos hacerlo primero con barra y luego con mancuernas. Luego veremos si esto es interesante o no. O podemos hacer diferentes patrones. Por ejemplo, para activar el pectoral, que sea un press de banca con barra. O un cruce de poleas, ¿no? Entonces, ahora, si te parece, vamos a empezar por las super series antagonistas y vamos a intentar explicar qué beneficios tiene aplicar ese tipo de series para la hipertrofia. Bien, pues el principal beneficio que tendrían las super series antagonistas sobre la hipertrofia sería principalmente pues, la eficiencia en el tiempo, ¿no? Es decir, el poder comprimir el volumen de entrenamiento que tenemos que hacer en una sesión en un espacio de tiempo menor. Por ejemplo, si nosotros tenemos en una sesión el primer ejercicio, que es un press de banca, y el segundo, que es una tracción, por ejemplo, un remo con barra, en lugar de hacer series rectas en el primer ejercicio, descansando entre cada serie, y después, tras hacer esas series, imagínate que tenemos un 3x10, pues tras hacer esas tres series nos ponemos con el remo con barra y realizamos las series rectas de la misma manera. Haciéndolo en super serie sería realizar una serie de press de banca
y seguido realizar una serie de remo con barra, así hasta completar 3 series de cada ejercicio. Eso es. Entonces, uno de los beneficios sería poder compactar el volumen de entrenamiento de diferentes grupos musculares y que, por ejemplo, personas que no tienen mucho tiempo para poder invertir en su entrenamiento pueden verse beneficiados de ello. Vamos, si te parece, a la fuerza y luego, en base a cómo expliquemos la fuerza, intentamos volver a ligarlo a la hipertrofia. ¿Bien? Bien, sí. En cuanto a la fuerza, el principal beneficio que tendríamos sería el propio rendimiento. Es decir, sabemos que si nuestro objetivo es la mejora de la fuerza, la variable principal a controlar va a ser la intensidad de la carga. Entonces, de esta manera, aplicando superseries antagonistas, podríamos sacarle mayor partido a cada movimiento. ¿Por qué? Pues esto viene dictado principalmente por el principio de inhibición recíproca, que básicamente consistiría en que si nosotros queremos sacarle el máximo partido a un empuje vertical, como puede ser un press militar, si antes realizamos una tracción vertical activando la musculatura antagonista, lo que ocurriría sería una especie de desinhibición de cara a ese empuje vertical y de cara a que podamos sacarle mayor partido y trabajar con mayor intensidad en ese empuje vertical. Eso es. Entonces, en cuanto a la fuerza, lo que nos comentas es que una vez que nosotros realizamos un movimiento determinado, lo que ocurre es que al realizar ese movimiento determinado, la musculatura contraria se va a desinhibir y va luego, ante una misma carga posterior, va a tener un mejor rendimiento. Entonces, de esta manera, a mí se me ocurre la idea de, por ejemplo, también utilizar ese tipo de inhibición recíproca en base a la hipertrofia. Es decir, si por ejemplo nosotros lo que queremos es mejorar nuestro rendimiento o meter más volumen de entrenamiento en lo que sería un press de banca, lo que podríamos hacer es poner antes un remo con barra. Y también tenemos que tener en cuenta la carga que se va a llevar ese remo con barra. Es decir, si nosotros queremos sacarle el rendimiento al press de banca de cara a las ganancias de hipertrofia, lo que vamos a intentar hacer es trabajar el remo con barra de una manera más pesada. Es decir, intentar ir a una intensidad bastante alta, pero que siempre esté lejos del fallo para que a nivel neural no sacrifiquemos luego el rendimiento del propio press de banca. Entonces, de esa manera, lo que vamos a conseguir es que las mismas repeticiones que podríamos realizar en el press de banca sin haber realizado antes el remo con barra, al realizar el remo con barra con una mayor intensidad, vamos a estar desinhibidos para el propio press de banca. Por lo tanto, al mejorar el rendimiento, las mismas repeticiones le meteremos más carga. Y a nivel de volumen de entrenamiento, en cuanto a tonelaje total, seguramente lo podamos mejorar, porque si mejoramos, si por ejemplo en vez del press de banca hacerlo con 100 kilos, lo hacemos con 110 kilos, a la larga, kilo más kilo más kilo más kilo, nos va a generar una mayor ganancia muscular. Eso es. Y luego, en cuanto a la fuerza, pues también un poco lo mismo, es decir, tendríamos que tener en cuenta qué volumen de entrenamiento le vamos a poner al ejercicio previo, al que queremos sacarle rendimiento, el siguiente, es decir, volvemos a poner el mismo ejemplo, pues por ejemplo, queremos mejorar el rendimiento en el propio press de banca, pues vamos a meter un remo con barra antes, pero también vamos a intentar evitar llegar al fallo muscular para tener esa sobrecarga, para no tener esa sobrecarga del propio sistema nervioso. Y luego, obviamente, como queremos las ganancias de fuerza, el objetivo del propio press de banca va a ser trabajarlo a una mayor intensidad, ¿no? Eso es. Al final tenemos que entender que la hipertrofia y la fuerza no debemos verlas como adaptaciones completamente diferentes o individuales, eso es, sino que están ambas completamente ligadas, ¿no? Sí que es verdad que en base a cuál sea nuestro objetivo principal deberíamos enfocar el entrenamiento dándole más prioridad a una cosa u otra, pero al final es eso, es decir, los beneficios que van a tener las superseries antagonistas para hipertrofia y para la fuerza van a estar pues relacionados entre sí al final. Luego, por ejemplo, una cosa que me parece muy interesante de las superseries antagonistas es algo que no se suele tener en cuenta, que es el rango de movimiento. Es decir, si nosotros, por ejemplo, que ahora lo veremos cuando realizamos unas series agonistas, estamos activando la misma musculatura 2 veces. Entonces, lo que estamos consiguiendo es un acortamiento de esa propia musculatura que a la larga, a lo largo de series y series, el rango de movimiento
va a estar más limitado, ¿no? Es decir, si yo no paro de hacer press de banca y luego aperturas, va a llegar un momento en el que cuando tenga que elongar ese pectoral no va a ser de la misma manera, o me voy a notar un poco más congestionado, con menor flexibilidad, pues por lo que sería el pumping, y el rango de movimiento lo vamos a limitar. Y como vimos en el artículo que subimos hace relativamente poquito, el rango de movimiento es uno de los criterios que tenemos que tener en cuenta para seleccionar ejercicios para el aumento de la masa muscular. A mayor rango de movimiento, mayor volumen de entrenamiento indirecto. No es lo mismo hacer un press de banca con 50 centímetros de recorrido que un press de banca con 1 metro de recorrido. Obviamente esto no es así, porque todavía no conozco ningún tipo de persona que tenga un rango de recorrido de 1 metro. Si lo conocemos le daremos la enhorabuena, bien jugado. Pero bueno, lo que a nosotros nos interesa es eso, el que con las propias series antagonistas, aunque consigamos esa sensación de congestión muscular, va a estar equilibrada, por lo tanto el rango de movimiento a lo largo de los dos ejercicios estará más nivelado, o se mantendrá, o tampoco se acortará tanto que con lo que serían las super series agonistas. Entonces, bueno, yo creo que antagonistas lo tenemos, ¿no? Sí. Y vamos ahora con las agonistas. ¿Cómo podemos mejorar o cómo podemos cuadrar las superseries agonistas en base a la hipertrofia? Bien, pues como hemos dicho, las superseries agonistas consistirían en realizar 2 ejercicios en los que se involucra la misma musculatura, ¿no? Entonces, esto sería interesante de cara, en el caso de la hipertrofia, sería muy interesante de cara a musculaturas que nos cueste sentir. Por ejemplo, si en un remo con barra nos cuesta sentir el dorsal, podríamos beneficiarnos de realizar este remo con barra en super serie con un ejercicio mucho más analítico y más, digamos, simple técnicamente, como puede ser un pullover o un remo en polea. De manera que tras ese primer ejercicio analítico podamos activar más la musculatura del dorsal en el próximo ejercicio, que sería el multiarticular. Eso es. Lo que tenemos que tener en cuenta es que para poder beneficiar a lo que sería la musculatura objetivo en este ejercicio determinado, por ejemplo, en el caso en el que dice Alex, el dorsal en un remo con barra, suele ser un ejercicio que es muy complejo técnicamente, ¿no? Es decir, al final hay mucha gente que acaba tirando con las piernas, que siente incluso más los isquios que lo que sería el propio dorsal, porque la carga relativamente tiene que ser alta y muchas veces la cadena posterior no llega a tener esa capacidad de estabilizar, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar coger un ejercicio que nosotros consigamos sentir muy bien esa musculatura para preactivarla antes, y que cuando nosotros hagamos el segundo ejercicio, que es el que va orientado a las ganancias de hipertrofia, ya esa musculatura esté predispuesta a poder trabajar de manera eficiente, porque ya a nivel neural, a nivel cerebral o cortical, ya estamos predestinados a activar mucho más esa musculatura porque venimos ya de esa activación, ¿no? Entonces, la idea sería esa. Lo que tendríamos que hacer sería coger, aportar ese ejercicio antes de pumping, ¿no? De poder sentir esa musculatura, y después el que queremos mejorar la hipertrofia. Entonces, ahora vamos a ver un poco cuál sería la carga de entrenamiento o la carga que tenemos que meter en el ejercicio previo. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Bien, en el ejercicio previo, que como hemos dicho sería uno mucho más simple técnicamente, un ejercicio más analítico, el carácter del esfuerzo tendría que ser más moderado bajo. Uh-huh. Es decir, porque como ha dicho Álvaro, si nosotros lo hacemos con un objetivo de después activar más la musculatura que queremos que se involucre y que nos cuesta un poco más sentir, nos va a interesar, va a ser ese el principal objetivo, que se active más, pero no nos va a interesar sacrificar mucho el rendimiento. Es por eso que no sería óptimo realizar este ejercicio, este primer ejercicio de activación con intensidades demasiado altas, por ejemplo, estando cerca del fallo. Entonces, yo la recomendación que daría sería un carácter del esfuerzo de entre un RIR 4, 3-4.
Eso es. Y luego también, sobre todo, que el rango de repeticiones sea moderado alto. Eso es. Es decir, que a nivel neural luego no nos lastre en el siguiente ejercicio. Entonces, que la fatiga sea más periférica a nivel de estrés metabólico, que sintamos ese quemazón en ese músculo, pero que no lleguemos a fallar en ningún momento, sino que lo que hagamos sea eso, preactivar, no prefatigar. No es lo mismo. Bien, entonces eso sería lo que tendríamos que tener en cuenta para el uso de las superseries agonistas. Luego, otra cosa que a mí me gusta bastante es el uso de las superseries agonistas para el hecho de, como comentábamos antes, no solo favorecer el trabajo de ese ejercicio, de ese músculo en el cual nos cuesta activarlo, sino intentar potenciar ciertos ángulos una vez que ya hemos activado otros. Es decir, por ejemplo, sabemos que el haz clavicular del pectoral es una zona en la que nos cuesta mucho sentirla, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es, primero, coger y utilizar el ejercicio más fuerte a nivel de intensidad, como podría ser un press de banca, y una vez que ya hemos metido toda la carne en el asador en ese press de banca y que ya a nivel neural vamos bastante bien, es decir, que ya hemos metido pues eso, mucha chicha, después de ello lo que podemos hacer es meter un cruce de poleas, imaginaros ascendente, en el cual estamos aprovechando varias cosas. Una de ellas es la activación que ya tenemos de esa musculatura previa del press de banca, y otra que me parece muy interesante es lo que sería el mecanismo de potenciación posactivación. Es decir, nosotros venimos de una carga muy alta en una musculatura que acaba de tener que soportar mucha carga y mucha tensión, y después de ello lo que vamos a hacer va a ser ponerle en un ejercicio que, aunque tengamos que estar haciendo otro movimiento, porque al fin y al cabo no es lo que sería, entre comillas, una flexión de hombro, que es lo que se produce, entre comillas, en un press de banca, estamos haciendo, por ejemplo, una abducción horizontal. Bien, entonces lo que vamos a aprovechar va a ser que venimos de una carga muy grande en ese press de banca y luego le metemos, imaginaros, 15 kilos por mano, entonces la carga es muy pequeñita, por lo tanto esos 15 kilos por mano vamos a conseguir sacarles más rendimiento o más repeticiones con esa misma carga que si lo hiciéramos sin ningún tipo de esfuerzo previo. Eso es. Básicamente es un poco lo que comenta Álvaro. Para comprobar esto solo tendríamos que ir al gimnasio y probarlo, porque encontramos una gran diferencia entre, por ejemplo, un día de empujes. Realizar primero puede ser interesante de las dos formas, dependiendo del objetivo que tengamos, pero habría una gran diferencia de realizar primero un press de banca, por ejemplo, un press de banca plano, a después pasar a hacer un cruce en poleas, como tú dices, ascendente, que a realizar primero el cruce de poleas y después el press de banca. Si lo que hacemos es realizar el cruce de poleas en segundo lugar, notaríamos muchísima más fuerza, y para la misma carga externa el carácter de esfuerzo sería menor, entonces podríamos sacarle más partido. Pero claro, en el caso de que nuestro objetivo fuera la mejora de la activación un poco más regional en un multiarticular, sí que sería interesante incluir un cruce de poleas ascendente previo a un trabajo de press banca o a un trabajo de press inclinado con barra, por ejemplo. Entonces, ahí sí que notaríamos que en el primer ejercicio no estamos tan frescos o no estamos tan potenciados, sería la palabra, mejor dicho, pero después en el multiarticular sí que mejoraríamos esa activación más regional a nivel, por ejemplo, del haz clavicular, que, como bien ha dicho Álvaro, es una parte del pectoral que suele costar sentir. Eso es. Entonces, si luego hablamos de las superseries agonistas en base a la fuerza, ¿crees que serían eficientes o no? Creo que serían eficientes, pero básicamente por lo que hemos comentado de potenciar ejercicios posteriores. Es decir, no creo que fuera eficiente si nosotros queremos potenciar el propio ejercicio multiarticular, como podría ser el press de banca. Pero en el caso de que nuestro objetivo sea sacarle más partido a ese cruce de poleas, por supuesto, creo que sería interesantísimo. Eso es. Al fin y al cabo, yo creo que tenemos que entender que la fuerza
no es solo levantar, por ejemplo, 100 kilos en press de banca o meterle los más kilos posibles a una barra. Podemos tener el objetivo de aumentar la fuerza en un ejercicio secundario. Entonces, dependiendo de cuál sea el objetivo de aumentar la fuerza en un ejercicio u otro, podemos hacer uso de las superseries agonistas. Como bien dice Alex, si nuestro objetivo fuera aumentar el rendimiento o meterle más carga a un cruce de poleas, que normalmente solemos estar limitados. Si metemos ese press de banca muy pesado previo, vamos a estar lo que sería más frescos al luego ir al cruce de poleas y tener una carga menor. Ahora, si hiciéramos lo contrario, seguramente nos lastraría. Es decir, si nosotros quisiéramos aplicar la máxima fuerza en el press de banca y venimos de un cruce de poleas, ya estaremos fatigados, por lo tanto, luego a nivel de rendimiento en el propio press de banca no sería lo más eficiente. Entonces, la idea es que para exprimir las ganancias de fuerza en las superseries agonistas, seguramente nos veamos más beneficiados si lo realizamos con ejercicios en el que el objetivo de la mejora del rendimiento son de los propios ejercicios monoarticulares o que sean más simples que de los multiarticulares, donde necesitamos mucha capacidad de aplicar fuerza con diferentes articulaciones, como puede ser, por ejemplo, codo y hombro en el propio press de banca, y en cambio en unas aperturas va a ser sobre todo más predominante de hombro, ¿no? Eso es, tal cual. Así que bueno, pues ya tenemos esta parte terminada. Esperamos que os haya gustado. Ya creo que tenéis bastante información como para saber cómo orientar vuestro entrenamiento en base a las super series. Y nada, pues muchas gracias una vez más por estar aquí aportando el granote de arena y un abrazo enorme. Nos vemos por aquí. Hasta luego.